Somos socios, en las buenas y en las difíciles más aún. Y en esta estamos más juntos que nunca, porque somos socios y somos un equipo. Hoy hay que salir a ponerse la camiseta, la titular. Hoy, vos sos parte del equipo más grande de la historia, un equipo de casi 8.000 socios. Tenemos un partido que lo vamos a ganar. Nos quedamos en casa y desde cada casa ya lo dimos vuelta. Y no vamos a parar hasta ganarlo por goleada. Porque somos socios y porque en cada casa nos encontramos todos los días. Seguimos jugando. Seguimos entrenando. Seguimos bailando. Sacudiendo y cantando fuerte. Seguimos más juntos que nunca. En cada casa estamos todos. En cada casa está todo Acoag. No aflojes que lo ganamos. Y muy pronto vamos a celebrar en el Sport Club Acoag y con un fest en el Tigre que nos va a quedar en la piel. Cada día que pasa es un día menos para volver a vernos, encontrarnos y abrazarnos fuerte. En Acoag. Falta poco. No aflojes. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Cuando Chamo me propuso, junto con Carlos y Daniel, de hacer una charla, pensamos un poco en el retorno al deporte, ¿no? Poder pensar cómo afrontar en este contexto, tanto para entrenadores y para deportistas. Esa es un poco la idea. Vamos a trabajar, hacer una introducción en lo que es la psicología del deporte, hablar sobre ansiedad, motivación, autoconocimiento, resiliencia, fortaleza mental, técnicas psicológicas, autodiálogo y visualización, y sugerencias para entrenadores y deportistas, que fue un poco el título de la charla. Siempre pensando en este contexto. Bueno, esta es una definición muy vista, ¿sí? Que plantea que la psicología del deporte es el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad física. Por suerte son cada vez más los colegas que están trabajando en instituciones deportivas, que están trabajando con deportistas individuales, con equipos deportivos. No hay tanta resistencia como hace unos años atrás. La psicología del deporte abarca desde la iniciación deportiva hasta el alto rendimiento. Muchas veces hay una serie de prejuicios, ¿no? Como esto de ir a un psicólogo del deporte, que solo es para la élite, y en realidad estudia aquel que se inicia y termina, ¿no?, en lo que es el alto rendimiento. Después vamos a ver un poco los espacios de aplicación. Este concepto es clave, es más que la contención psicoemocional. No se debe olvidar que justamente apunta la psicología del deporte a aumentar la fortaleza mental del deportista. ¿Qué es la fortaleza mental del deportista? Probablemente sea el atributo más importante que deba tener un atleta para poder enfrentar situaciones adversas, y no solo enfrentarlas, sino salir fortalecido. Siempre los que tenemos, los psicólogos, los colegas que tenemos la especialidad en psicología deportiva, intentamos como diferenciarla. En mi caso yo soy psicóloga clínica y deportiva, pero siempre intentamos como diferenciarla de lo que es el ámbito clínico, porque está más asociado a alguien enfermo, a alguien con problemas, y en realidad el trabajo es totalmente diferente, ¿sí? Es un enfoque totalmente diferente, que tiene que ver con una serie de desarrollo de habilidades, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. De todos modos, también me es difícil en estos momentos no pensar en las herramientas que me brinda la psicología clínica, ¿sí? En este contexto de angustia, de incertidumbre, de sufrimiento, de miedo. Me es muy difícil no trabajar también desde la cuestión clínica, ¿sí? Que no te puedan ofrecer. Acá aparece un poco el rol del psicólogo del deporte.
Asiste a todos aquellos que se ven atravesados por el deporte, como dijimos antes, deportistas, jueces, dirigentes institucionales, árbitros, equipos deportivos, enfocados hacia optimizar los recursos personales del deportista asociados con el aumento del rendimiento. Contribuir en el manejo de la comunicación, que muchas veces se da que los deportistas tienen como una especie de interferencia en la comunicación con su equipo o con los entrenadores, entonces un poco el psicólogo ahí está mediando, ¿sí? o intentando dar las herramientas para que se destraben los obstáculos que aparecen. Otra de las herramientas que tiene el psicólogo del deporte es poder pensar en realizar perfiles psicodeportológicos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un deportista nos consulta y le hacemos una entrevista o un entrenador, tenemos que pensar en escucharlo, evaluarlo, y de acuerdo a lo que escuchamos, establecer una estrategia de intervención. Contamos con, así como las entrevistas, con un montón de test y técnicas que evalúan cómo está ese deportista, ¿sí? Construcción de grupo-equipo. Muchas veces el psicólogo está es llamado para un grupo, digamos, para un grupo de deportes, y muchas veces ese grupo no es un equipo, y no es lo mismo. Para ser un equipo tiene que pasar por una serie de etapas, donde lo más importante es la cohesión grupal, ¿sí? El sentido de pertenencia, la identificación. Entonces muchas veces los equipos deportivos, y también hablo de deportes individuales, porque dentro del deporte individual también hay preparador físico, hay entrenador, hay psicólogo, hay nutricionista, muchas veces son individualidades y no se logra una eficaz comunicación, y eso se ve. Entonces un poco los psicólogos también estamos intentando colaborar en ese sentido. En la toma de decisiones surgen muchos inconvenientes, en las giras, en los viajes, en las concentraciones. ¿Cuáles son algunas de las posibles intervenciones de un psicólogo deportivo? Motivación y planteamiento de metas. Es fundamental que sean claras y realistas, que sean realizables, porque si no al atleta o al entrenador le genera mucha frustración, y después es más difícil remontar eso. Concentración y atención. Aquí hay un montón de técnicas y técnicas de la psicología del deporte para evaluar estas habilidades, la autoconfianza y la autoestima, poder manejar las emociones, el manejo del estrés y el nivel de la ansiedad, esto de mantener los hábitos de vida saludable. A veces estamos un poco en el rol de psicoeducadores, ¿no? Un poco según las edades de los deportistas, estamos un poco en ese rol intentando, y muchas veces los entrenadores, ¿no? También están en ese rol, intentando acompañarlos, pensando un poco en la disciplina, en los horarios, en la alimentación, que también es el entrenamiento invisible es fundamental. El asesoramiento al cuerpo técnico, la importancia del trabajo interdisciplinario. Para que sea eficaz el trabajo del psicólogo, tiene que ser tan sistemático como el trabajo físico-técnico. La realidad es que es muy difícil pensar en resultados cuando el psicólogo aparece una vez cada tanto, ¿sí? Así como se entrena lo físico y lo técnico, es muy importante poder trabajar y ser rigurosos con el entrenamiento mental. Se trabaja en función de objetivos, según los objetivos de los entrenadores, si somos contratados por entrenadores o por los atletas, y uno trabaja también en función del entrenador, trabajando en equipo. Es fundamental que el entrenador habilite nuestro rol. Es muy complejo cuando no tenemos, por llamarlo de alguna manera, la aprobación del entrenador. Es muy incómodo trabajar así. En mi caso, por ejemplo, me sería muy difícil, porque yo quiero contar con el entrenador y lo quiero escuchar, y necesito la palabra del entrenador. Entonces, si el entrenador no me habilita, probablemente lo que yo haga con el atleta no tendrá efecto, ¿sí? Estos son algunos de los ámbitos de aplicación de la psicología del deporte. Alto rendimiento, iniciación, un poco en la dirección de entidades deportivas, en el retiro, algo tan complejo para el deportista, ¿no?
en el retiro del deportista, recuperación de lesiones y arbitraje deportivo. Acá, un poco para pensar en el contexto actual, en esta situación tan difícil, en esta crisis sanitaria, pensar un poco en que el deportista es un ser humano y posee una singular personalidad que lo hará responder con esa particularidad manera de observar e interpretar el mundo. Tenemos que entender que el deportista es un ser humano y que la profesión, en este caso el deporte, es una segunda instancia, ¿sí? No será lo que defina su asimilación, procesamiento o reacción ante este acontecimiento y esta crisis, sino lo que lo va a definir o lo que va a hacer reaccionar o asimilar esta situación de crisis sanitaria, va a ser la estructura de personalidad, ¿sí? Y acá es fundamental esto, porque ¿a qué me refiero con estructura de personalidad? Si hablamos de un deportista con una estructura de personalidad melancólica, seguramente su modo de enfrentar esta situación de crisis, a esta pandemia, va a ser con cierta desazón, tristeza, culpa, reproches, incertidumbre. El caso es diferente si nos encontramos frente a un deportista con una personalidad y una estructura de personalidad más optimista. Seguramente va a poder rearmar sus hábitos y reordenarse en cuanto a la rutina de entrenamiento, que esto lo he notado muchísimo en esta cuarentena, en las estructuras de personalidad de los deportistas, como a unos les ha costado más que a otros, ¿sí? Y aquí también me parece que ha sido clave el acompañamiento y el rol activo del entrenador. He visto que los deportistas que han estado más acompañados por los entrenadores han podido sostener sus entrenamientos, se han podido mantener motivados con todo lo difícil que genera esto, y aquellos donde el entrenador ha estado más distante les ha costado más. Los entrenadores, obviamente sin querer o sin saber, pero yo creo que ocupan un rol fundamental en esta situación, y es necesario que lo sepan. Poder charlar con los deportistas, que esta es una situación transitoria, es fundamental para acotar la ansiedad, ¿sí? Si bien está durando y se extiende, la situación está difícil, es compleja, estamos frente a un fenómeno transitorio. Entonces, con mucha necesidad subjetiva es necesario poder trabajar en el aquí y ahora y no pensar en lo que puede o no suceder más adelante. Eso genera aún más incertidumbre, ¿sí? Más inestabilidad emocional. Debemos intentar desde el rol de entrenadores, y acá intento que los entrenadores colaboren para intentar ayudar a que los otros, en este caso los atletas, o en mi caso con los atletas y entrenadores o las personas con las que trabajo, intentar ayudarlos a que se posicionen en un rol menos dramático, pudiendo aprender de esta crisis sanitaria, entendiendo que la vida nos está regalando tiempo y el tiempo es muy valioso, y en la realidad ordinaria suele escasear. Uno se queja de que no hay tiempo. Entonces, es importante frenar, detenerse, escucharse y ponernos a reflexionar qué podemos hacer con este tiempo, ¿sí? ¿Cómo podemos crecer como entrenadores y deportistas? Gracias a disponer de este tiempo será quizás más viable conectarnos con nosotros, con nuestras emociones, ¿sí? Y escucharnos, que no solo para poder, digamos, ejecutar o sentir, también es importante que nos podamos escuchar, y para escucharnos hay que habilitar un espacio de escucha, ¿sí? No es algo tan sencillo, parece sencillo, pero no es sencillo estar en silencio con uno mismo y escucharse. En esa introspección que el tiempo puede facilitar, será importante arribar a puntos de equilibrio, ¿sí? Si nos proponemos hacer todo lo que tengo pendiente, probablemente no lo pueda lograr y ello me genera una carga de frustración perjudicial. Por eso acá es importante que los entrenadores puedan regular un poco la propia ansiedad, y acá me refiero no tanto al alto rendimiento, sino un poco más a los deportes de iniciación o de desarrollo, y entender que esta es una situación que nos afecta a todos, ¿sí?
y que nuestro psiquismo está preocupado y ocupado por la crisis mundial, y que esta situación nos insume mucho tiempo, mucha energía. Entonces, es muy difícil pensar que tenemos que estar iguales que antes, que tenemos que entrenar la misma carga horaria, al menos al principio. Ahora estamos mucho más adaptados, ¿sí? Estamos en un momento donde ya pasaron muchos meses, pero al principio esto ha golpeado muy fuerte a los deportistas y entrenadores. Lleva un proceso de adaptación, no podemos negar la realidad. Un poco pensando en esta situación, me parece que es importante tener metas, ¿sí? Armar estrategias, siempre montar un plan, tener metas que sean alcanzables, razonables, nos genera más estabilidad, ¿sí? Nos genera más otro posicionamiento frente a la situación difícil. Bueno. Pensar un poco en la ansiedad. La ansiedad. Este es un término que en esta cuarentena, de parte de los entrenadores y de parte de los deportistas y de la población en general, vengo escuchando muchísimo, ¿sí? Realmente hay una gran carga de ansiedad, no la ansiedad pensándolo como algo patológico, ¿no? La ansiedad es un fenómeno psíquico, un fenómeno mental, por lo general vinculado a lo futuro, a lo que va a venir. No es patológica la ansiedad, ¿sí? Tampoco hay que asustarse o hay que dramatizar, no es patológica. Un poco para pensarlo y diferenciarlo de la angustia es más corporal, cuando alguien siente angustia es más corporal. Muchas veces se dan juntos estas situaciones, ¿no? La persona que está ansiosa está angustiada, el que está angustiado está ansioso. Pero tenemos que entender que la ansiedad es un estado emocional que incluye el nerviosismo, ¿sí? Incluye preocupación y aprensión relacionados con la activación del organismo. ¿Por qué es importante pensar en esta situación, en acotar la ansiedad y en cortar el círculo de ansiedad? ¿Cómo podemos hacerlo? Identificando qué estímulo externo nos está generando ansiedad. Porque la ansiedad es disparada por un estímulo que es una amenaza, ¿sí? Entonces tenemos que identificar ese estímulo, tenemos que conocer nuestras emociones, tenemos que conocer nuestras respuestas frente a esos posibles estímulos, y tenemos que poner en práctica técnicas que vienen desde la psicología del deporte, como por ejemplo el autodiálogo, ¿no? Hablarse a sí mismo. Yo creo que el secreto está en el modo de posicionamiento, de cómo interpretamos las situaciones. Por ejemplo, a un deportista una situación de competencia le puede generar una gran carga de ansiedad y otro lo puede ver como una oportunidad. Entonces también es cómo yo pienso esa situación, cómo yo me posiciono. Y pensando en la ansiedad, pienso cómo los deportistas en esta situación están invadidos por la ansiedad, y en esta vuelta muchos se han lesionado, otros se han desgarrado, otros han aumentado mucho de peso, producto de la ansiedad. Como a cada personalidad, esa ansiedad, ¿sí? Como fenómeno psíquico, desencadena un montón de acontecimientos en cada persona. Y qué importante es identificarla para poder trabajarla. Después, si uno no controla la ansiedad, puede devenir en estrés. Y el estrés es una situación que se manifiesta cuando existe un desequilibrio entre eso que me demanda el mundo externo y lo que yo soy capaz de hacer. También el estrés es un fenómeno psíquico y físico, ¿no? Hay manifestaciones. Cuando alguien está estresado, muchos tienen síntomas como taquicardia, sudoración, les pasa mucho a los atletas antes de una competencia, si ustedes se ponen a observarlos. Es increíble, ¿no? Cómo ahí juega esa serie de síntomas. El estrés es necesario para la vida, ¿no? Es lo que genera las respuestas de lucha-huida que han hecho sobrevivir al hombre primitivo. Entonces, no, tampoco es un proceso malo.
Muchas veces el estrés se asocia al miedo, pero tiene un desarrollo neurohormonal que aparece una serie de hormonas, la adrenalina, la noradrenalina, el aumento de cortisol. Y cuando todo esto aparece, ¿no? Cuando se pone en juego todo esto, aparece lo que se llama el estrés crónico, que ahí sí aparecen los inconvenientes, ¿sí? Y aparecen una serie de repercusiones físicas y psíquicas muy serias. Bueno, esto está un poco estudiado, ¿no? Cómo el estrés crónico puede generar, en muchos casos, depresión, entre otros. Entonces, qué importante es trabajar para frenar la ansiedad, que no se desencadene el estrés, y que uno pueda hacer foco en eso. Este es un fragmento de una carta que para mí es brillante, que tiene que ver, ¿no? Un poco pienso cuando un deportista o un entrenador está estresado. Solo tomé un fragmento, pero si tienen la oportunidad de leerla, es maravillosa para mí. Hoy había un tipo que anduvo mejor que yo, que me encontró con un estado físico superior al de otros años, que no obstante me ganó sin atenuantes. Esto es lo que me quema por dentro y me destroza el corazón. Esta es una carta de Alberto de Midi, después de perder la final olímpica en Múnich, en el 72. La carga de angustia que tienen esas palabras, ¿sí? Esto es un poco lo que le pasa a un entrenador, porque también lo sufren, y a un atleta, cuando las cosas no salen como las han planeado, ¿sí? La angustia que se genera. Motivación. Esta es una habilidad psicológica que probablemente sea, además de la ansiedad, lo que más he escuchado que se ha visto dañada, la motivación. Los atletas están por momentos un poco desmotivados, o quiero hablar un poco del inicio de la pandemia, ¿no? Han estado muy desmotivados, ahora se han podido adaptar. Entonces, es importante pensar que la emoción es la cantidad de energía, digamos, y dirección del comportamiento de una persona, y que cuando hablamos de motivación, tenemos que pensar en que, si bien por el contexto actual ha sido la habilidad más afectada, porque las competencias se atrasaron, ya no hay partidos los fines de semana, las competencias de todos los deportes se han postergado. Uno se pregunta cómo trabajar con los atletas para que ellos puedan sostener la motivación, ¿no? Para que ellos puedan pensar en objetivos de rendimiento y no de resultado. ¿Sí? Podemos pensar que uno tiene que tratar de evaluar cuáles son los objetivos que está en otras manos resolver, ¿no? Los factores internos que uno puede controlar y que no. La realidad es que cuando esto va a volver, en cuanto a, hablando de las competencias, es una gran incertidumbre para todos. No sabemos, no lo conocemos. Por lo tanto, es importante que podamos trabajar para acotar la ansiedad y para poner el foco en lo que sí podemos resolver, en lo que sí podemos controlar, y despegarnos un poco del resultado o de eso que puede llegar a pasar. Aquí también el psicólogo un poco tiene que trabajar en eso, con entrenadores y con deportistas, porque para el que se preparó todo un año para una competencia, es muy frustrante, a no ser que pueda trabajarlo y pueda posicionarse desde otro lugar. Yo en esta cuarentena he visto atletas de alto rendimiento que me han dicho, bueno, a mí esto me ha servido para seguir preparándome, para ser mejor, para seguir entrenando, para enfocarme en la técnica. Entonces, también es importante buscarle la vuelta para interpretarlo de un modo positivo. Acá pensamos en que hay dos tipos de motivaciones, intrínseca y extrínseca. Lo intrínseco es eso que no depende de reforzadores externos. ¿Sí? Es ese fuego interno, es esa pasión que a mí me lleva a entrenar todos los días, a ser un atleta determinado, a ser un atleta disciplinado. Es ese deseo por el cual uno se levanta para ser mejor, para entrenar, para que no sea un día más. Creo que esa motivación la necesitamos todos, o sea, el que va a trabajar como entrenador, como profesional, que no dé lo mismo, ¿no? Hay algo ahí interno que nos moviliza. Es importante descubrirlo y visibilizarlo.
Y las motivaciones extrínsecas tienen que ver con aquellos reforzadores externos. En este caso puede ser una competencia o puede ser el dinero o la beca que un atleta, que un atleta cobra. La realidad es que para que uno se pueda sostener en lo que ama, en lo que le apasiona, es necesario que esté sí o sí la motivación intrínseca. Después lo otro, bueno, todos necesitamos cobrar, todos necesitamos una beca, es necesario, pero la motivación intrínseca tiene que estar, ¿sí? Para que se sostenga la actividad con pasión, tiene que estar. ¿Usted está utilizando el audio? Este es un test, el bolso psicológico, que no es mío, es de un colega, que yo lo utilizo mucho, que para mí es muy interesante. Alguien, ruidos, bueno, ahí está. Un poco pensando en... ¿Se me escucha? ¿Chamo, se me escucha? ¿Sí? Bien. Un poco pensando en que los deportistas preparan sus bolsas o mochilas con los elementos que necesitan para competir, pero poco se detienen a pensar en un bolso psicológico, en un bolso mental. Yo aquí a los atletas y a los entrenadores se los hago completar para repasar y un poco preguntarse y hacer un poco de foco según el deporte, adecuarlo. Mis primeros partidos y jugadas, mis primeras regatas, mis primeras competencias, poder traer en la memoria regatas o partidos o jugadas que uno ha estado con un rendimiento óptimo, genera mucha más motivación y autoconfianza. Pensar en cuáles son mis mejores cualidades como entrenador y como deportista, todo lo que me he preparado, ¿sí? Poder mirar para atrás y ser agradecido, valorar todo lo que he hecho, ¿sí? En definitiva, la motivación se va a ver, es la concretación de pequeños logros, ¿sí? Uno se va motivando a partir de que va concretando pequeñas metas. Y es necesario proponerse pequeñas metas. El otro día una patinadora me decía que estaba frustrada porque venía entrenando y las figuras no le salían como antes de la cuarentena, entonces no tenía ganas de entrenar. Y ahí es donde yo digo que hay que trabajar en aceptar la situación. Porque si uno la acepta no es que uno se rinda, al contrario, uno la acepta y se puede adecuar mejor, se puede posicionar mejor, de un modo más optimista. Bueno, si no salen, hay que empezar por lo primero. No podemos pretender que si no entrenaste, esto salga de un día para el otro. Como ahí juega la tolerancia. Bueno, estas son una serie de preguntas que, como dije, no es mío, pero a mí me ha facilitado mucho para trabajar con los atletas. Este concepto para mí es clave, el autoconocimiento, la importancia de desarrollar estabilidad, conocerse, qué fundamental es conocernos, escucharnos. ¿Y qué es conocernos? Es la capacidad de percibir y ser consciente de las propias fortalezas y de las cosas a mejorar que tengo. Tenemos que ser conscientes como entrenadores y como deportistas, tenemos que ser autocríticos de lo que tenemos, de las herramientas que tenemos, y de lo que no tenemos para seguir fortaleciéndonos. Lo que uno piensa, el pensamiento repercute en lo que siento, y lo que siento genera una conducta, son interdependientes. Entonces, es fundamental que podamos trabajar en tener pensamientos positivos, ¿sí? Y en ser menos dramáticos frente a las situaciones, porque está totalmente interrelacionado, fundamental. Y en esto del autoconocimiento tenemos que pensar en poder identificar cuál es la adversidad, cuál es el estímulo que me genere una amenaza, si es un rival, si es una competencia, si es la incertidumbre que me genera cuándo voy a volver a entrenar, si la adversidad para mí es la palabra de mi entrenador, ¿sí? Y poder hacer una pausa y pensar qué siento, cómo me siento, qué sensaciones físicas tengo, ¿sí? Y acá invito a todos los entrenadores y deportistas, y a todos en realidad, yo lo pienso un poco para mí siempre esto, ¿no? Si frente a una situación compleja opto por quedarme parada y posicionada en la queja, en la angustia,
o me vuelvo una... ¿sí? Paso a la protesta, me hago cargo de la situación, la acepto, tomo un rol más activo, me hago cargo. Si elijo problemas, o soy una persona que elige soluciones, si los entrenadores a la vuelta se van a quedar pensando en que no tienen los elementos para entrenar, en que los deportistas no están rindiendo como quieren, o son un poco empáticos y flexibles en ese momento y entienden que esto nos está afectando a todos, y que tenemos que pensar en qué puedo hacer yo en el aquí y ahora, en el presente, para cambiar mi situación, mi realidad, y no quedarme fijado en el pasado. ¿Sí? Este es otro concepto fundamental, la resiliencia. Qué importante en estos momentos como entrenadores, todos, ¿no? Poder pensar en desarrollar esta capacidad, esta habilidad psicológica como la resiliencia. Es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e incluso salir fortalecidos. Cuando pienso en la resiliencia, se me vienen a la cabeza dos atletas, ¿no? Que para mí son a una hace muy poquito que conozco y a otras hace mucho, un tiempo más largo, y pienso en cómo en esta cuarentena han demostrado tener esta habilidad desarrollada. Una de ellas tuvo un accidente en su adolescencia, y ella está en silla de rueda y es una atleta de alto rendimiento, que en esta cuarentena es admirable cómo ha atravesado este proceso, cómo no solo ha entrenado, sino que ha bajado los tiempos, cómo se prepara, el optimismo que tiene, la motivación, es increíble. Yo hoy pienso, esta es una habilidad que la entrenamos, pero también probablemente las situaciones que nos han tocado vivir en la vida nos preparan de alguna u otra manera. Ella se ha sabido adaptar mucho mejor que otros atletas con los que trabajo que tal vez no han vivido situaciones difíciles. Entonces, ese caso es admirable cómo hoy enfrenta esta situación. Y el otro caso es otra atleta también de alto rendimiento que un poco hablando y conociendo un poco su historia, me cuenta que también en su adolescencia el lugar donde vivía, el centro, se ha quemado, se ha incendiado, estaban todos los atletas ahí y el de seguridad los ha venido a despertar para avisarles esa situación. Y hoy me lo cuenta también, como que esa situación la ha fortalecido, si bien ha sido una situación grave, es una atleta impecable y seguramente esto tenga que ver también con el círculo, ¿no? Con la clase de entrenador que tengan, con la base que tengan, con la fortaleza mental de ese entrenador. Son situaciones que a las personas nos marcan. Seguramente, tal vez si no le haya sucedido esa situación tan traumática, que hoy por ahí uno se pone a reflexionar y en los dos casos es muy difícil, probablemente no sea lo fuerte que soy, la fortaleza que tenga, la disciplina que tenga, y acá también, para que esto se desarrolle, es fundamental, digamos, probablemente, y en ese caso, en los dos atletas, ¿sí? Tienen un equipo interdisciplinario atrás que sostiene todo eso, si no es muy difícil también desarrollar esta capacidad. Pensando en las cualidades de estas personalidades, ¿no? Estas personas, si pienso un poco en los ejemplos, aceptan las situaciones y se hacen cargo, se posicionan e interpretan las situaciones adversas de una manera optimista, creen en sus habilidades, son apasionadas, ven el desafío como una oportunidad, no se quedan en la queja y buscan soluciones y no problemas. Estas son algunas de las características, entre muchísimas, que estas personalidades tienen y que en realidad tenemos que intentar todos desarrollar esta habilidad para ser más resilientes con esta situación actual. Probablemente este concepto de fortaleza mental sea el concepto más importante, ¿no?
tiene que ver con la mentalidad ganadora, tiene que ver con poseer ventajas psicológicas para enfrentar a los rivales, tiene que ver con ser más determinado. Y como dije, es uno de los requisitos más importantes que nos permite enfrentar la presión, y no solo enfrentarla, sino sobresalir y brillar bajo las circunstancias más exigentes. Este concepto para mí es uno de los que más abarca en lo que es la psicología del deporte, ¿sí? Es una de las habilidades más nombradas. Y acá un poco para pensar en algunas técnicas para acotar la ansiedad, desarrollar la resiliencia y la fortaleza mental, hay varias técnicas que podemos trabajar. Una es el autodiálogo, algo tan simple como esto, ¿no? Esta cosa de hablarse a sí mismo. Hablarse a sí mismo, esto, a ver, no nos va a garantizar el éxito, seguramente. Pero va a generar que el cerebro se relaje y se centre en la atención y ponga el foco en lo positivo y no en lo negativo. Es la clave para gestionar las emociones. A veces los atletas están en plena competencia o en la previa y se ponen a pensar, mirá las habilidades que tiene aquel rival, mirá el físico, mirá la técnica, realzan al otro rival y inconscientemente esa autoconfianza disminuye. Eso es un proceso inconsciente. Entonces, poder revertir ese autodiálogo negativo por positivo, hablarse a sí mismo, en ciertas ocasiones nos ayuda. Esto para todos. La otra técnica para poder acotar la ansiedad, podemos pensar en lo que es la visualización. La visualización tiene que ver con recrear en la mente una situación que uno desee que suceda. ¿Sí? La mente no solo evoca imágenes visuales apropiadas, sino que puede asimismo evocar sensaciones auditivas, olfativas y táctiles, además de la mera ideación, digamos, o imaginación. No tiene que ver, y esto en realidad para que funcione tenemos que ponerlo en práctica diariamente. El atleta o el deportista o el entrenador o las personas tienen que hacerlo con regularidad, porque una técnica por sí sola no funciona. En el caso del remo podemos pensar que la visualización tiene que ver un poco en esta cuarentena, los que no pueden todavía entrenar, tiene que ver con el ergo, o con la rampa, o con RP3, digamos, con la máquina, donde uno puede ver la curva de la remada y puede pensar en poder visualizar en lo que va a hacer después el agua, cómo puede programarse mentalmente, anticiparse a un posible error, poder ir imaginando, conectándose con todo eso. Y en el caso, por ejemplo, me toca cuando trabajo con los pilotos de autos, un poco el simulador. Ellos también ahí visualizan, están muchas horas entrenando en el simulador. Todo lo que es la visión periférica, las sensaciones, la capacidad de reacción, anticiparse a un posible movimiento de otro piloto, ¿no? A veces los pilotos tienen curvas, contracurvas, y tienen que tomar rápidamente decisiones, ¿sí? Entonces ahí pueden visualizar. Sugerencias para entrenadores y deportistas en tiempos de cuarentena. Bueno, si bien ya hace un tiempo que estamos más adaptados y seguramente muchos entrenadores todo esto ya lo han puesto en práctica porque no comenzó recién esta pandemia, pero un poco trabajar en la aceptación, ¿sí? Para poder adaptarnos mejor, ser empáticos, ser flexibles con uno mismo y con los deportistas, mantenerse comunicados para entrenar y compartir tiempo, motivar agregando diversión a los entrenamientos. El otro día un entrenador me decía que también habían puesto desafíos en los entrenamientos, como cocinar o charlar. Esto uno lo puede hacer en diferentes
en diferentes edades, y está buenísimo que no sea, porque bueno, muchos entrenadores dicen, ¿y cómo hago para que tal persona se conecte porque no se está conectando? Bueno, ahí también radica la flexibilidad, la escucha del entrenador, la empatía, la lectura que hace el entrenador de ver por qué aquel deportista no se está conectando. Y acá me refiero más, no al alto rendimiento, sino a los adolescentes, que tal vez tienen otros miedos, otras inquietudes. Si soy un entrenador que está con adolescentes, tengo que saber leer eso, tengo que ver caso por caso, invitarlo a que entrene, pero no por una cuestión de mantenerse físicamente en la adolescencia o cuando no se trata de deporte de alto rendimiento, sino para generar esa cohesión de grupal, de equipo, que es fundamental eso. Ayer tuve una entrevista con un deportista nuevo y me decía que cuando era chico había dejado fútbol, hoy hace otro deporte, porque no le gustó cómo lo trató el entrenador le gritó, lo trató mal y dejó y lo abandonó. Fíjense el poder que tiene un entrenador a la edad de la adolescencia. Lo complejo que puede ser tratar mal a un adolescente, no respetarlo. Obviamente, después, cuando estamos en el alto rendimiento, hay que respetar a los entrenadores, cada entrenador tiene su filosofía, su lógica, y eso, bueno, es así. Uno también tiene que ser fiel a las convicciones que tiene. Yo me refiero más a los adolescentes, a los niños. Hay que tener cierta empatía cuando son chicos. Entonces, me lo contaba como que fue un hecho más, ¿no? Con cierta melancolía. Y yo digo, ¿cómo un adolescente, si está internamente endeble, está frágil, cómo le puede afectar la palabra de un entrenador? Entonces, acá en este momento, ¿cómo tenemos que prevenir un posible abandono de un deportista? Y ahí es donde tenemos que atacar más la parte humana, ¿sí? Para incluirlo y no dejar que abandone, porque se sufre y mucho. Aquí un poco lo mismo, no escuchar a los deportistas, así como el entrenador también necesita ser escuchado. Y acá, como dije antes, yo puedo pensar que en esta cuarentena los atletas de alto rendimiento, futbolistas profesionales, de todos los deportes, me han demostrado que acá quiero hacer una invitación a los entrenadores a implicarse subjetivamente y estar presentes, porque tienen que entender que son absolutamente necesarios. Es necesario en muchos atletas de alto rendimiento que el entrenador, porque no ha podido, porque le ha costado, porque ha estado desorganizado, porque cree que no es importante, ahí tendríamos que revisar la propia autoconfianza, autoestima del entrenador. Se han desmotivado esos deportistas y he notado que en aquellos deportistas donde el entrenador ha estado presente, el rendimiento ha sido otro y el estado de ánimo ha sido otro. También a veces el entrenador tiene que estar un poco planificando rutinas, ¿no? Que tienen que ver más con lo psicoeducativo, de vuelta, ¿no? a los deportes de iniciación o de desarrollo. Muchos deportistas me dicen, y me acuesto a las 4 de la mañana, me levanto a las 11, y se desordenan. Esto ha generado un desorden. Entonces, tener una rutina flexible, ordenarse, genera cierta estabilidad emocional. Poder pensar en promover el ocio entre los deportistas para mejorar la comunicación y la cohesión grupal. Invito a los entrenadores a generar actividades donde no solo se entrene por Zoom, por ejemplo, sino que también se los convoque a charlar. Yo estoy trabajando mucho en deportes de equipo y grupales, en talleres con entrenadores de diferentes clubes, para darles herramientas y para poder pensar entre todos y habilitar un espacio de reflexión como este, como es el caso de hoy, y pensamos entre todos en esta situación, ¿sí? Cómo podemos ayudarnos entre todos, que en definitiva es eso. Al psicólogo del deporte hay que verlo como una pata más del equipo, y uno está como para ayudar y para acompañar, respetando al entrenador y entendiendo que los atletas son del entrenador y uno colabora. Hay que ser muy respetuosos. Pensar en técnicas de relajación y visualización, ¿sí? Un poco lo que charlábamos antes.
poco pensar, ¿por qué como entrenador tengo que tener visión? ¿Y qué es tener visión? Es la capacidad de ver más allá del tiempo y el espacio presente, para construir en la mente un estado futuro deseable, que permita tener claridad sobre lo que quiero hacer y hacia dónde quiero ir. Tener visión es montar un plan. Yo necesito tener un plan. Necesito pensarme en dónde quiero estar de acá a unos años, cuáles son mis objetivos como entrenador. Tal vez en el día a día este tiempo para la reflexión no está, entonces en esta cuarentena los invito un poco a pensar en qué quieren como entrenadores. Si están en el club que quieren, si están en el lugar que quieren, si por ahí son segundos entrenadores, poder ver esto como algo positivo que los ayuda a aprender para después trabajar en ese proceso, en ese objetivo de rendimiento para pasar a un objetivo de resultado y ser el primer entrenador y no quejarse de esa posición de segundo entrenador. Poder planificar los entrenamientos con más seriedad, utilizar este tiempo para formarse. Muchos entrenadores están con poca formación o no se quedan con lo conocido, ¿no? Con la estructura que ya tenían, y está bueno abrir este espacio, espacios de técnicas del deporte que hagan, para discutir con colegas. Para mí, si hay algo magnífico en esta cuarentena es que la tecnología nos ha acercado. Yo en mi caso hace mucho que trabajo con Skype, haciendo sesiones online hace muchos años, pero me he encontrado con este tipo de charlas, reuniones, talleres, donde uno sienta a los otros cerca y se puede discutir. Y me parece que el entrenador tiene que escuchar a otros entrenadores, porque así se enriquece. Y un buen entrenador siempre busca diferentes personalidades y diferentes opiniones para poder nutrirse. No quiere en su equipo alguien que piense igual que él, quiere escuchar otras diferencias. ¿Sí? Y está bueno eso, incluir a alguien que piense diferente que yo. Está bueno eso, no hay que rechazar eso, al contrario, es bienvenido, porque quiere decir que voy a aprender del otro. Y no hay que quedarse en una postura narcisística, de que el otro no me puede enseñar. Yo me junto con colegas, aprendo de colegas, aprendo de los deportistas, me ayudan a pensarme y a crecer también como profesional. Es necesario dejarse y permitirse eso, abrir. Pensar hacia dónde quiero ir como entrenador, ¿sí? Cómo quiero crecer, cuál quiero que sea mi visión de carrera. ¿En qué nos ayudará esto? Nos ayudará a mantenernos enfocados, nos ayudará en los momentos difíciles como una derrota, como esta situación, nos permitirá fortalecernos, tener un plan, nos dará la posibilidad de reflexionar de dónde vengo y si estoy conforme donde estoy y pensar hacia dónde quiero ir. Hay entrenadores que hace años que están en el mismo lugar y hay un desgano generalizado, y yo los escucho en las consultas y les cuesta mucho pensarse en otro lugar. O les cuesta mucho pensarse en otra profesión. No se animan. Bueno, anímense. Creo que esta cuarentena nos está dando esta posibilidad de conocernos, de preguntarnos y de reflexionar. Y nos va a facilitar desarrollar una estrategia. Para eso es importante que podamos definir, bueno, ¿qué perfil de entrenador soy? ¿Yo estoy en el alto rendimiento? ¿Soy un entrenador que está en la iniciación deportiva, en el desarrollo? Yo no puedo exigirle a niños que están en iniciación, exigirle como si fuese un entrenador de alto rendimiento. Fíjense la responsabilidad que también tenemos los psicólogos cuando hacemos selección de personal en deporte, me ha tocado, o en empresas, porque también trabajo en la parte clínica. Y esto me acuerdo que un entrenador en una charla anterior, un entrenador me dijo, ¿y cómo se hace para elegir a ciertos entrenadores de escuelita? Es una gran responsabilidad ser entrenador, no cualquiera puede ser entrenador.
Hay que tener convicción, hay que tener determinación, hay que tener pasión, hay que tener tolerancia a la frustración. Por eso también los invito a pensarse y a incluir esta herramienta de la psicología del deporte. Hay que pensar, ¿no? Y el otro día alguien me preguntaba, y acá disiento un poco con cómo está este término tan novedoso, ¿no? Que genera como algo nuevo, esto del coaching deportivo, ¿no? El coaching deportivo. El coaching deportivo es una técnica de la psicología, que yo lo utilizo, lo hago. Los coaching deportivos utilizan técnicas de la psicología sin ser psicólogos, ¿no? Para mi gusto hay poca formación teórica, porque hacen cursos de entre 6 meses y 1 año, 2 años, diferenciado de la formación de un psicólogo, que son 6 años más la especialidad de psicología del deporte y clínica. Entonces, también ojo ahí con esta cosa novedosa de las frases motivacionales o de los resultados inmediatos, ¿no? Hay que poder profundizar en todo esto. Yo los escucho a veces y parece que te arman un plan que en 3 consultas uno va a hacer milagros. Entonces también entiendan que utilizan técnicas de la psicología sin ser psicólogos. Me parece que está buenísimo que el psicólogo hagamos cursos de coaching y que los entrenadores hagan cursos de coaching deportivo para incluirlos en tu trabajo. Pero aquel que hace un curso breve y se monta un consultorio o se instala a trabajar en lo deportivo, con lo complejo que es esto, y trabajamos con la subjetividad de las personas, me parece que también hay que ser muy serio. Entonces, para poder llegar a reflexionar esto y trabajar con la subjetividad de las personas, es necesario trabajar con un psicólogo, y hay muchos que tienen la especialidad. Pensarse un poco en estos enfoques, ¿no? Poder pensar en qué momento de mi carrera estoy. Si estoy ya consolidado, soy un entrenador que tengo años en mi trabajo, ¿estoy en una etapa de mantenimiento o estoy en el retiro? Y aquí vuelvo al concepto de autoconocimiento, ¿sí? El autoconocimiento es fundamental. El psicólogo en el trabajo con el entrenador forma al entrenador en variables, habilidades y procesos psicológicos para que se conozca mejor como entrenador y potencie su trabajo, no de la cuestión técnica y física, porque en eso no nos metemos, porque de eso no sabemos y somos respetuosos, pero sí en la cuestión mental. Si un entrenador está desmotivado y está desganado, y no tiene ese fuego interno y esa pasión, es muy difícil que eso se transmita al equipo. Necesitamos entrenadores líderes, y esto se trabaja y se desarrolla. Ayuda a analizar su deporte desde otro punto de vista, no técnico ni táctico, pero importante a la hora de entrenar. Es interesante trabajar con entrenadores. Yo, la verdad que aprendo y escucho muchísimo la visión que tienen. Y se nota cuando un entrenador tiene esa pasión y cuando un entrenador está en esa situación donde tal vez hay cierta incertidumbre de no saber qué hacer. Por eso es importante repensar eso. Hay 2 grandes áreas trabajadas. El dominio de técnicas psicológicas para poder mejorar la comunicación con los deportistas y revisar la capacidad de transmisión del mensaje, ¿no? Acá pienso en que no es lo mismo la comunicación que la transmisión. Todos comunicamos, pero son muy pocos los que tienen la capacidad de transmitir. Y a veces los mensajes de los entrenadores, con todo respeto, son confusos, no son claros. Entonces, acá los invito a pensar y a reflexionar. ¿Mi mensaje es claro? ¿Lo tengo claro yo? Porque a veces si uno no lo tiene claro, ¿qué va a repetir? Y en el dominio de estrategias para mantener la frustración y presiones, evitar el estrés en los entrenadores. Los entrenadores sufren mucho estrés. Siempre pareciera que está el foco en el deportista, ¿no? El deportista que gana, aparece el nombre del deportista, pero detrás de ese deportista hay un entrenador que trabaja incansablemente, que sufre, que se angustia, que se pone ansioso. Y también tenemos que trabajar con ese entrenador para acompañarlo. El entrenador es una parte fundamental
del deportista y tenemos que cuidarlo. Muchas veces se escucha mucho, ¿no? Sobre todo en Argentina. Me pasa con otros atletas de otros países que no es así, pero acá en Argentina se suele criticar mucho a los entrenadores. Como que se da lugar a eso, a que se critica al entrenador en todos los deportes, ¿eh? Me parece que hay que, no por una cuestión autoritaria de parte del entrenador, pero sí para marcar cierta distancia. Uno puede ser empático y flexible, pero ser serio en lo que hace. Y tener las cosas claras. Y un entrenador se puede reír y puede tomar un café con un deportista, pero a la hora de entrenar las cosas se hacen. Entonces, me parece que también el entrenador debe desarrollar esta habilidad de liderazgo, debe poder establecer una buena relación con los atletas, ¿sí? Entenderlos, escucharlos, pero también no permitir eso. Cuando yo escucho que se permite que critica al entrenador, y yo les digo, bueno, a ver, es tu entrenador, si vos no lo respetás va a ser muy difícil que te creas el plan que tiene el entrenamiento. Me ha pasado con un montón de deportistas que no creen en lo que escuchan, no creen en que ese entrenador tiene habilidades, o se han quedado fijados al entrenador que tuve y cuando estuve en este equipo o en este club. Hay que poder adaptarse a los nuevos entrenadores y hay que tratar de confiar en los entrenadores porque si no, uno no se crea. Y no se hace, y no se realiza, y no cree en eso que me dice el entrenador. Entonces ahí hay que trabajar mucho en la relación. Y tratar, como psicóloga, yo siempre intento que los deportistas no se queden en esa situación de queja, sino que intenten ver las posibilidades que tienen y no quedarse en la queja hacia el entrenador, porque el entrenador es parte fundamental y hay que confiar. Bueno, son muy pocos los deportistas y los entrenadores que son capaces de rendir en competencias como lo han hecho en entrenamientos. Son invadidos por el estrés y las presiones. Entonces, los entrenadores muchas veces, por no saber, pasan mucho tiempo entrenando lo físico y lo técnico. Y me pregunto, para que podamos reflexionar entre todos, aquí hay muchos deportistas y entrenadores, ¿qué lugar le damos a lo mental? ¿Estamos invirtiendo tiempo en lo mental? ¿La institución deportiva está invirtiendo dinero en lo mental? Porque después les aseguro que sería mucho más beneficioso, nos ahorraría muchos dolores de cabeza para los entrenadores y los dirigentes institucionales. Cuando no se gana, no se llega a resultados. ¿Se le da espacio a eso como realmente se merece? Porque esto no es milagroso, esto lleva un proceso. Entonces, ahí un poco los invito a reflexionar. Y esta es una pregunta que con muchos entrenadores y deportistas me surgió en esta cuarentena, que se pregunten, si no fuese entrenador, si no fuese deportista, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Cómo les cuesta, no? Porque es una pregunta que uno tiene como en ese enfoque, en esa dinámica automática, no se ha frenado nunca nadie, o por lo menos con los que estoy trabajando ahora estamos como trabajando eso, ahora que tenemos tiempo y que hay lugar para la reflexión. ¿Qué sería si no fuese entrenador? ¿A qué me hubiese dedicado? ¿Qué sería si no fuese futbolista profesional? Les aseguro que los futbolistas son los que más me cuesta que se piensen en otro ámbito. No sé, me dicen. Bueno, no sé qué te gusta. Y lo interesante es que en esta cuarentena se han puesto a tocar instrumentos musicales, se han puesto a estudiar idiomas, se han descubierto en otras áreas que disfrutan, manualidades. Muchos adolescentes han descubierto el trabajo de los padres por estar encerrados en la misma casa. Se han encontrado en situaciones diferentes. Los deportistas y entrenadores se preparan para situaciones complejas, para enfrentar adversidades, para enfrentar competencias complejas, difíciles. Esta es una situación más, ¿sí?
probablemente tengan mucha más resiliencia que otros que no tenemos estas situaciones a diario, y les sea mucho más sencillo atravesar esta situación. Pero claramente todo esto se entrena y se trabaja. Entonces, los invito un poco a preguntarse, ¿qué fue ser? Y aquí para finalizar les dejo una reflexión. Está bueno que si están tomando nota, siempre está bueno escribir y pensar, ¿no? Siempre que trabajo con deportistas y entrenadores les doy como tareas, los hago un poco pensar, y poder pensar, ¿para qué estoy viviendo todo esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué me enseñó esta crisis sanitaria, esta pandemia? ¿Qué conclusiones puedo sacar como entrenador, como ser humano, como deportista? Invitarlos un poco a reflexionar, ¿sí? Bueno, y aquí están mis datos, por si me quieren escribir o consultar. Les agradezco mucho el espacio. Muchas Bueno, gracias. la verdad que excelente la charla. Quería preguntarte cosas y ir viendo tus anotaciones. Y bueno, ¿no? ¿Cómo se nos contrapone todo este tema? Primero que, como hablamos siempre, este fenómeno social del cortoplacismo, y cómo tenemos que hoy pensar en el día a día, ¿no? En el manejar lo que podemos manejar. Los entrenadores y deportistas quizás que estamos acostumbrados más a pensar a largo plazo, estamos tratando de enseñar a buscar metas en largo plazo y demás, cómo adaptarnos, ¿no? Hoy con este nuevo paradigma. Creo que es fundamental. Ahí también hubo una pregunta de María Victoria Melón, que algunas sugerencias para manejar la ansiedad y la frustración en estas etapas que se van y vienen, que nos abren y nos cierran. Y bueno, ahí te dejo la posta. Bueno, es interesante, Chamo, y me gusta tu visión. Vos sos un entrenador, nos conocimos un poco, a ver, para que la gente también un poco conozca, nos conocimos un poco, Chamo fue quien pidió a psicólogos para que puedan incluir en el proyecto de reclutamiento de jóvenes talentos lo que fue Buenos Aires 2018, ¿sí? Entonces, ya de entrada pudimos acercar posiciones y llevarnos bien, ¿sí? Esto también habla de que sos un entrenador que le interesa la parte de la psicología y que abre el espacio, así que te agradezco porque está buenísimo que hoy estemos acá charlando y quizás has generado este espacio de intercambio. Pensando un poco en esto que decís, la realidad es que a todos nos está costando adaptarnos. En mi caso, hace muchos años que, como dije, trabajo con esta herramienta, al trabajar con deportistas que viajan, que van y vienen, trabajo con Skype. A muchos colegas que nunca han trabajado y que solo lo han hecho de forma presencial, les ha costado horrores. De hecho, hay muchos que no han empezado. Les ha costado eso. A los docentes, o a mí que también doy clases en una universidad, el hecho de armar las clases. A los entrenadores ponerse creativos y armar las clases por Zoom. Tengo pacientes que ya no son del orden son del orden de lo clínico y no de lo deportivo, profesoras de inglés, armar las clases por Skype, por videollamada, profesoras, todo. Estamos embebidos en una situación de incertidumbre diferente que nos está enseñando mucho. En cuanto a esta pregunta que me nombraste, pienso un poco en esto, ¿no? En cómo acotar la ansiedad, ¿no? Pienso un poco en cómo trabajar para no frustrarnos. Primero pensando en que necesitamos plantearnos objetivos reales, claros, que sean realizables a corto, mediano y largo plazo, en conjunto con el entrenador. Acá necesito del entrenador para que esos deportistas puedan caer en los objetivos, y el entrenador entienda que no todos tienen los mismos objetivos, ¿sí? Desde el espacio de psicología del deporte pienso mucho en que los atletas y los entrenadores se permitan escucharse, aprovechar el tiempo,
trabajar en estas técnicas que nombré antes que tienen que ver con el autodiálogo, con el autoconocimiento, con el establecimiento de metas, con la visualización. Los pilotos de autos están un montón de horas trabajando en los simuladores. Los remeros, que trabajo mucho con remeros de alto rendimiento y con paristas, están también en el ergo. El otro día una deportista me decía que fue muy interesante la reflexión que hizo. Mira, Malena, hace unas semanas que estoy entrenando en la máquina, en el RP3 y en el ergo también, digamos, y estoy frustrada porque no bajo los parciales, no me sale, no puedo. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta en este proceso de entrenar que no me tengo que enfocar en el resultado, en el tiempo. Ahí está el poder de adaptación. Me tengo que enfocar en la técnica, en la curva de la remada. Me tengo que enfocar en poder mejorar eso y después poder aplicarlo en el agua cuando se pueda. Entonces, estos espacios nos permiten escucharnos y darnos cuenta. Y ahí radica el autoconocimiento para poder ejecutar. ¿No? El autoconocimiento es el pensamiento, la emoción y la acción. Esta atleta se dio cuenta de eso, pudo aplicarlo, y no saben el alivio que sintió cuando pudo hacer eso, y la presión que se sacó. Y después mejoró. Con paciencia, tolerancia, después de varias semanas, estaba feliz. Uno abre el espacio, se escucha. Fue fantástico el ejemplo, Dani. Muy bien, tengo una preguntita de acá de Claudio Guillone, que es nuestro preparador físico, le voy a dar audio. Así que, a ver, Claudio. Hola Claudio, un gusto, no te veo, a ver, un gusto. ¿Lo escuchamos? Sí, a ver si le podés dar audio, Dani, no sé si tengo... No lo puedo dar audio, Claudio. Tal vez el solo no puede desactivar el micrófono. Te hago otra pregunta, si no activarlo. mientras... A ver... Claudio. Sí, hacele otra porque no se puede desmutear. Sí. Bueno, acá es una para los atletas y entrenadores, ¿no? Hay gente del equipo o de los equipos que en la cuarentena ven todo negativo, no quieren entrenar, o el entrenamiento que tienen no vale la pena, o no les gusta. Y la pregunta es, ¿vale la pena tratar de conciliar el malestar ahora en aislamiento? ¿O esperamos a que se libere y lo tratamos cara a cara en persona? Bueno, después la otra decía que es un poquito redundante, cómo establecer una motivación constante en estos tiempos, ¿no? Bueno, es interesante esa pregunta, porque, como dije antes, según la clase de entrenador que soy, según en dónde me encuentro, si estamos hablando de deporte de alto rendimiento, si estamos hablando de deporte de desarrollo y iniciación, yo creo que no podemos hacer la vista gorda, hacer como que no pasa nada y permitir que nuestros deportistas abandonen el deporte o se desmotiven. Tenemos que implicarnos. Acá implica un poquito poner el cuerpo de parte de los entrenadores. Uno puede ser como que no pasa nada, o puede mandar un mensaje y llamarlo por teléfono, ayudarlo, preguntarle qué le pasa, derivar a un psicólogo deportivo, hablar con los padres según las edades. Se necesitan también un poquito en ciertos momentos que el entrenador empatice. Porque el otro día me pasó esto con un deportista con el que trabajo, que también es entrenador, que le pasaba con un niño adolescente, con un chico. Me contaba esto, ahora recuerdo, me decía que hay un chico que no se conectaba nunca a los entrenamientos. Y me decía, ¿cómo puedo hacer? Y me terminó un poco diciendo que en realidad había como antes de la cuarentena cierto malestar de un grupito contra ese chico, contra ese nene, y que con esto terminó como desmotivarlo, y que se siente muy expuesto, muy observado. Ahí como juega, ¿no?, la mirada del otro, las expectativas del otro. Entonces, adoptó la posición cómoda
Y en realidad digo posición cómoda como mecanismo de defensa, ¿no? Porque la posición cómoda de un chico adolescente para no hacerse cargo y con todo lo que todo esto conlleva. Y dejó de conectarse. Entonces yo le dije a este entrenador que insista, porque también el padre de ese niño lo llamó, que insista, que lo invite, que trate de hacer una reunión presencial, justo volvieron algunos entrenamientos, y que lo sienta en ronda y que aflore el malestar y que se hable, porque un equipo exitoso no se genera si no hay buena comunicación, si hay un conflicto. Que se anime el entrenador a hablar de esto. Y pudo empezar a desmenuzarse la situación y a algunas cuestiones. ¿Sí? Empezó como a resolverse la situación. Por eso digo que es muy... hay que pensar mucho en qué grupo tengo, ¿sí? A qué situación me refiero, pero creo que como entrenador debemos tomar un rol más activo y y ser más empático, no hacer como que no pasa nada. Hay que estar. Bien. No sé si respondo, Chamo. Sí, totalmente. De hecho, todos tenemos algún problemita con algunos de los chicos y sobre todo con las edades preadolescentes y adolescentes son los más difíciles hoy también, porque quizá estamos analizando hoy, muchos de sus compañeros no hacen deporte y están todo el día conectados con la Play y online, y en el momento que están haciendo deporte por ahí están en el medio de una misión, de un jueguito, y todo esto de los juegos online también es todo un tema. Acá lo tengo a Claudio Guillone, a ver si le damos audio. Claudito, ¿estás? Bueno, parece que otra vez tenemos problemas con el audio. Bueno, sigo con... Acá, a ver, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, bienvenido Claudio, acá estamos. Hola Claudio, un gusto. Un gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mira, me parece muy, muy, muy interesante todo lo que estás comentando. Ahora, algo fundamental que era que también Chamo estuvo, que hizo hincapié. Vos tenés tipos que durante la cuarentena has logrado que entrenen todos los días, que estén en una predisposición tremenda, que su autoestima se haya elevado a pesar de haber sido criados entre algodones. Y tenés otro grupo que directamente al primer problema que tienen ya se borran. Pero lo hemos vivido con Chamo, y hay algunos que aunque los llamás y todo, ya en las Play los pudo más, ¿no es cierto? Y ya eso, ¿qué hacemos? ¿Ya lo damos por perdido o seguimos insistiendo aunque el pibe llega y te conteste de forma guaranga, por ejemplo? ¿Hasta cuándo se puede permitir en pos de ver a un pibe con condiciones y que soporte, que vos puedas soportar o no, ya que no le interesa nada? Sí, es cierto. Por eso decía que el deportista reacciona de acuerdo a su estructura de personalidad. Es complejo el tema. Esta situación lo pone un poco a la prueba, esta situación adversa, pero en realidad ese deportista que, como decía, ¿no? Aquellas personas más resilientes que tal vez les ha tocado vivir situaciones más difíciles, o no, porque han entrenado esta estabilidad, responden de una manera más optimista frente a esta crisis, y otros que están en una posición más desganada, más desmotivados, o tienen personalidades más melancólicas. Ustedes pónganse como entrenadores en el rol más de observadores. Hay deportistas, hay personas que son muy miedosos, se quedan posicionados en la queja, en la angustia, y nunca se hacen cargo de las situaciones, ¿sí? Entonces, esta situación también nos invita un poco a que esa estructura de personalidad aflore, ¿sí? Uno nota más, es que yo en la clínica, en las consultas con entrenadores y deportistas o con la población en general, noto esto, cómo le ha pegado, por llamarlo de algún modo, a las estructuras de personalidades.
Muchos se ven desbordados, otro por miedo al cambio, a lo desconocido, ¿no? Como que el ser humano siempre tiene dos miedos básicos, el miedo a lo nuevo, a lo desconocido y el miedo a perder la estructura de lo conocido. Esos son dos principios básicos. Y esto genera cierta inestabilidad y miedos, incertidumbre. Entonces, muchos se van a querer quedar en su estructura, en lo conocido, y que no les toquen nada. Y nos va a costar mucho más. Entonces, ahí como entrenador, sin desbordar esa estructura, tenemos que pensar en, bueno, ¿cómo acompaño a este deportista? ¿Hablo con la familia? ¿Cómo lo convoco? ¿Cómo habilito el espacio? ¿Lo derivo a un profesional? Acá también, yo entiendo a los entrenadores, no pueden hacer de entrenadores, de psicólogos, de ocuparse de lo técnico, de lo físico, esto también es entendible, yo trabajo a diario con ellos y se pero desbordados, y no les da ni el tiempo ni el sueldo para ocuparse de todo. A veces el problema es más institucional, pero bueno, con esto también está bueno pensar en derivar ciertas cuestiones que uno no quiere ocuparse, no puede, o les desborda. En definitiva, es para mejorar la subjetividad y el rendimiento del deportista. Involucrar y invitar a un psicólogo del deporte. Yo no me rendiría, trabajaría para que ese atleta que está desmotivado pueda pensarse en cómo activarse, y ahí pienso un poco en no quedarnos con estas frases motivadoras que en mi gusto son muy peligrosas porque uno puede desbordar a la persona, sino realmente invitarlo a reflexionar y a que se escuche. Ojo, mucho por esta situación, escucho que también quieren abandonar lo que vienen haciendo. Y ahí hay que profundizar, bueno, ¿querés abandonar porque no te bancás más esta situación de espera, de incertidumbre? ¿O querés abandonar porque esta situación te hizo pensar en que no querés más estar en el alto rendimiento? Pero también el psicólogo no hace ahí que el deportista abandone, el psicólogo habilita la escucha y hace que el deportista o el entrenador se ponga a pensar. Y uno no dice lo que tiene que hacer, la persona reflexiona y se escucha. Pero muchas veces ha reprimido ciertas cuestiones que vienen apareciendo. Entonces, yo los invito a que se trabaje y a reflexionar en espacios. El entrenador tiene herramientas para hacer una ronda en los entrenamientos presenciales y escucharse. Y escuchar a ver qué pasa, que la palabra circule. No sé si respondo. Sí, lo que pasa es muy complicado. Lo que pasa es que el sistema volitivo de los chicos de hoy, no sé por qué, será la crianza, la culpa nuestra, de los que somos padres, es mucho más endeble de lo que era nuestro. Nosotros podíamos luchar mucho más, sobreponernos más a la adversidad que lo que se sobrepone la gran mayoría de los chicos ahora. No hablo como regla general, sino como algunos. Yo le he dicho al grupo tanto de remo como canotaje, yo siempre digo que independientemente del resultado que puedan lograr, ya con lo que están haciendo en la cuarentena, me siento orgulloso de poderlos entrenar, ¿no es cierto? Pero encontrás otro que por ahí que tiene grandes condiciones y no les da, ante el primer cambio ya, viste, bajan la cabeza y no quieren luchar más. Bien. Sí, yo entiendo, hay una tarea compleja como entrenador, porque no todos están reaccionando del mismo modo. Es difícil. Bueno, yo ahí pensaría un poco, perdón, en los factores, pensando un poco siempre cuando trabajo con los deportistas, no sé, en el caso del remo, ¿no? En los factores internos y factores externos. ¿Qué está en mi mano resolver y qué no? En una regata puede ser el viento, que yo no puedo hacer que no haya viento, no puedo hacer que el río no esté picado, no puedo hacer nada, entonces como no puedo hacer eso, conviene que no me enfoque en eso que no puedo controlar. Intentaría ver y pensarme como entrenador
entendiendo que esto es un aprendizaje para todos, y seguir pensando en ponerme creativo y qué hacer para que se genere otra lógica y otro modo. Porque también corremos el riesgo de perder a los atletas o a los niños. Hay muchos niños muy desmotivados que, como dijeron, están largas horas en los videojuegos. Y eso no genera ningún aprendizaje. Bueno, siguiendo con esto, tenemos una pregunta de Bienvenido Front, entrenador head coach de Chile, un placer tenerlo acá entre nosotros, que no pueda utilizar el audio. Y dice, ¿no puede ser que los jóvenes de 15 a 18 años utilicen esta situación frente a su familia, profesores, entrenadores? ¿Cómo echamos de vuelta? Primero, a Bienve, hace un tiempo lo conocí y es un entrenador que respeto mucho. La verdad que es admirable y brillante su carrera. Así que gracias, Bienve, por estar. Gracias. Repetime la pregunta. Repito la Chamo. pregunta. Bien me pregunta si no puede ser que esta situación sea aprovechada por los chicos de 15 a 18 años y la utilicen frente a su familia, frente a los profesores, frente a entrenadores, como para manejar ciertas situaciones. Y bueno, lo que dice Bienve, un poco acertado está en esto de que el adolescente tiene esta lógica de manipular, de seducir, ¿sí? Un poco estás en lo correcto, Bienve. Pero también podemos pensar que hay chicos que realmente están desmotivados y uno a veces, viste, que uno piensa, ¿no? Qué cómodo ese deportista, pero capaz que detrás de esa comodidad, yo como psicóloga me pregunto que no es solo comodidad, sino que también hay angustia, hay depresión, hay melancolía, hay poca capacidad de toma de decisiones, y tiene pocas herramientas para ponerse en un rol activo. Uno a simple vista dice, mira este chico qué cómodo, no entrena, se queda en su casa con el jueguito, pero bueno, me parece que hay que ir más profundo y preguntarnos por qué. Muchos seguramente utilicen esto como para manipular, digamos, y quedarse largas horas y ser desordenados, poco disciplinados, y no tener una rutina, que todos necesitamos tener una rutina para sentirnos activos y vitales. Ayer este chico nuevo que me decía esto de este entrenador de fútbol que dejó por un grito, bueno, ese chico seguramente era un chico en ese momento con una personalidad con baja autoestima y un grito de un entrenador no lo fortaleció, hizo que abandone, pero lo marcó, hoy me lo cuenta angustiado y grande. Y hoy me dice que también, grande, más o menos, adolescente, está como 8 horas por día jugando los videojuegos, que se levanta a las 12, y yo ahora estoy como en un rol como psicóloga más psicoeducativo. Bueno, vamos a ordenarnos, vamos a proponernos los objetivos. Salí a caminar, salí a correr, activémonos. Entonces estoy como en ese proceso que recién lo conozco, para que al menos se sienta útil, tenga horarios. No sé si respondo. ¿Se cortó? ¿Me escuchan? Sí, se ve cortado un poquito. Bueno, Miguel, listo. Miguel nos decía, el deportista de equipo no se motiva si no está en contacto con el objeto. Por eso para mí se debe trabajar en lo emocional en cuanto a ayudarlo a las dificultades que pueda tener con respecto a su trabajo, estudio, problemas económicos, más en edades de adolescentes y en un contexto amateur y social. ¿Crees que es así o no? Perdón, la primera parte me perdí, chamo. La primera parte. El deportista de equipo no se motiva si no está en contacto con el objeto, con la pelota, con... Sí. Y decía, por eso que para él era importante trabajar en lo emocional en cuanto a darle herramientas para pasar las dificultades que pueda tener con respecto a su trabajo, estudio, problemas económicos. ¿Quién dice esa pregunta? Está bueno. ¿Quién habla? Lo tengo logueado como Miguel. Está bien. Bueno, me preguntaba si creías que era así o no. Si sos entrenador o sos deportista, a ver si entendí. Yo por mi experiencia
te respondo por partes, porque me perdí un poco en la pregunta, pero por mi experiencia, el deportista de equipo en esta cuarentena probablemente, me pasa con los jugadores de fútbol profesionales, está mucho más desmotivado que el deportista individual, que los remeros, por ejemplo, de alto rendimiento, que los golfistas de alto rendimiento. Porque tal vez, primero que para mí el remero tiene un entrenamiento excepcional, tiene una disciplina, habla mucho de su personalidad, es el deporte que probablemente más entrenen y tengan situaciones más complejas y más difíciles. Pero creo que han tenido, se han podido adaptar mejor a esta situación, tal vez por su deporte. Y la condición de deportistas nos da herramientas para enfrentar mejor la situación. Pero es cierto que el deportista de equipo o el entrenador que está en un equipo les ha costado mucho más. Y si es un entrenador que está en formativa, tiene que ver la realidad de cada uno. A mí me pasa con pacientes en la clínica que me dicen, mira, Malena, en esta cuarentena no voy a poder hacer las sesiones por Skype, yo los voy en consultorio, porque yo vivo con mi mujer y mis hijos y no tengo privacidad. Tal vez de condiciones diferentes, más humildes, o lo vamos a tener que cortar. Entonces, también ahí, si escucho bien, adecuarse a la situación económica, al contexto social. No todos lo resuelven de la misma. No es lo mismo estar en cuarentena en una casa lujosa y con ciertas comodidades, con un patio, que estar en un departamento de 2x2, como me decía en este caso no es deportista, es un paciente que está en Ushuaia. Con frío, no es lo mismo con ese clima, y entrenar ahí. Cada realidad es particular, por eso el entrenador ahí tiene que tener mucha lectura de la situación. No sé si respondo. Sí. Discúlpenme una cosita, ¿me escuchan? Sí. Mira, Malena, a propósito que vos dijiste. No sé quién habla. Claudio Gigliones. Sí. Ten en cuenta esto, como psicóloga por ahí, estás dando vos el curso, pero algo que se me ocurrió. Vos hablaste del fútbol y del remo. Yo te lo englobaría algo mucho más grande. Los deportes donde las capacidades condicionales, fuerza, resistencia, velocidad, explosividad, son importantes, como el fútbol, o los deportes donde las capacidades condicionales son fundamentales, como el remo, como el atletismo, etc. Diego Maradona jugó el Mundial 90 en una pierna, y fue Diego Maradona. Usain Bolt, aunque sea Usain Bolt, no puede ganar los 100 metros en una pierna. Eso te cambia toda la estructura mental. Sí, se escucho muy bajito, perdón. A ver. Chavo, ¿me repetís o te pido el favor? Sí, te repito. Lo que dijo es que... Perdón. Te lo repito. ¿Me escuchás ahí, Malena? Sí. Vos hablaste, englobaste remo y fútbol. Algo fundamental para tener en cuenta es lo siguiente. Los deportes donde las capacidades condicionales son fundamentales, como el remo, atletismo, levantamiento de pesas, etc. Y otros deportes donde las capacidades condicionales, como fuerza, velocidad, resistencia, etc., son importantes. Vos fijate que Diego Maradona fue la estrella en el Mundial 90 con una pierna. Y Usain Bolt, por más Usain Bolt que sea, no te puede ganar los 100 metros en una pierna. Eso ya te cambia la estructura mental y de entrenamiento completamente. Claro, eso es muy particular de cada deporte y de cada deportista. Si hablamos en el remo, la personalidad que tiene que desarrollar un singlista no es la misma que tal vez que un 8, que un deporte que un bote de equipo. Vos fijate que Riquelme me pareció impertinente de su parte, me molestó mucho. A los 21 años, decía: los habilidosos no tenemos necesidad de entrenar y de correr, porque con la habilidad suplantamos todo.
Y bueno, esa es la estructura de pensamiento que van teniendo después en un futuro. Sí, pero también yo creo que hay una parte innata y una parte adquirida ahí, porque si no, hay que trabajar para desarrollar eso. Todo podemos desarrollarlo si hay perseverancia, determinación, pasión. Hay que prepararse. Me parece que eso se puede desarrollar más allá de las condiciones innatas que un entrenador o atleta o persona en su profesión tenga. Es también el cómo uno se toma las cosas. Por eso también es tan importante lo que decía antes del autoconocimiento. Conocerse, conocer qué a uno le gusta, qué no le gusta, escucharse. Escuchaba a deportistas que se pensaron en otra situación, haciendo manualidades, tocando instrumentos, que no sabían que tenían esas habilidades. Entonces, también se trata, me parece, que de no encasillarse y de abrir, de animarse, y no montarse sobre las expectativas de los demás. Muchas veces uno se presiona y está pensando en qué piensa el otro de mí. Esto parece algo inimaginado, pero la mente de las personas son tan complejas. Hay gente que no se anima a hacer cosas por pensar en lo que el otro puede estar mirándolo, pensando, o cómo el otro lo va a cuestionar, no se animan a expresar. Entonces yo siempre digo, intentemos pensar en qué quiero yo, qué necesito yo, y en tener un mensaje eficaz, y no pensar en cuál va a ser la respuesta del otro, porque si yo pienso en cómo el otro va a responder, seguramente me quede perpleja, y no diga nada, y me reprima, y no avance. Entonces, me parece que también hay que animarse, hay que trabajar para poder avanzar. Vale, ahí, bueno, ya estamos cerrando esta ronda de preguntas. Quería mencionar que Miguel, que creo que ahí no tenía seteado el audio, es entrenador, de la pregunta anterior, ¿no es cierto? Es entrenador de fútbol sala. Sí. La pregunta referida al objeto, al condicionante, ¿no es cierto? Que ahí agregaba Claudio. Y ahora, no sé si tiene el micrófono abierto para... Ahí le abrí el micrófono. Perfecto. Pablo Escuri, de Mendoza. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Gusto en ¿Qué tal, saludarte. Pablo? Bien, bien. Bueno, también saludar y felicitar al Club Acoa, a Carlos, a Chamo, buenísimo. A todos mis colegas, a los chicos, chicas, y Qué bueno que estás. ¿Eh? Qué bueno que pudiste estar, digo. Sí, acá en Mendoza, por suerte, estamos entrenando, yendo al club, y bueno, pude cortar antes para venir. No me la quería perder. Gracias. Buenísimo. Bueno, quería preguntarte, ¿no? Si tomamos las fortalezas mentales como una cualidad más, si esta tiene amplias posibilidades de desarrollo y de mejora, si la podemos comparar como una cualidad física más, y además, si vos con tu experiencia ya podés ver o ves que si en algunos deportistas, si los notás endebles mentalmente o que les cuesta mucho superar situaciones de estrés o bajo presión, sobre todo situación de competencia, si estas posibilidades de superación y de fortalecerse tienen un techo bajo, o en síntesis, si ves que ya hay gente que tiene poca chance de desarrollar esa fortaleza. No, yo te puedo decir que en mi experiencia, Pablo, he visto muchos deportistas de alto rendimiento que han, después de años de trabajo, de un tiempo de trabajo, a algunos les cuesta más, a otros menos, han podido cambiar totalmente la forma de pensar. Me acuerdo de un jugador de fútbol, de venir y estar en la queja por no tener club, un jugador de fútbol profesional, estar desmotivado, siempre ansioso con el teléfono a ver si el representante tenía un club o no tenía un club, entrenar mal y cuando tenía un club quejarse de que en ese club no quería estar y que quería más. Y hoy hace años que trabajo con él y es admirable cómo hoy está feliz, cómo ha podido construir esa fuerza de voluntad, ha podido desarrollar esa fortaleza mental.
ha podido reconocer cada logro que se ha propuesto y lo ha podido concretar. Y también hay que ser agradecidos, porque si uno es agradecido, hace que uno tenga conciencia de lo que logra. Entonces, yo soy totalmente, pienso que esta habilidad se desarrolla, que todos tenemos la posibilidad de desarrollarlo. Hay que trabajar y hay que implicarse, no hay que ponerse en una situación cómoda. No da lo mismo pasar por la vida así que formarse y hacer lo que uno hace con pasión, digamos. Hay que intentar implicarse. A los deportistas, a los entrenadores, todos tenemos que intentar descubrir qué nos gusta, implicarnos y aprender a desarrollarlo eso, y que el lugar de trabajo sea algo que uno disfrute. Si no, es muy difícil que se sostenga. Si un entrenador va sin ganas, no transmite el deseo de entrenar. Entonces también ahí es una invitación a reflexionar. Si yo me aburro cuando los atletas o la gente me habla y no me sé adaptar y no me gusta lo que hago, es muy difícil que lo sostenga. Hay que trabajar para darse cuenta qué disfruta uno, qué le gusta y generarlo. Y me parece que la fortaleza mental es esto que dije, ¿no? Lo que nos hace tener esa mentalidad ganadora, lo que nos permite ser más oponente que nuestros rivales. Cuando hay dos tenistas en una competencia del mismo nivel, podemos pensar que el que hace ganar es el que tiene el club de lo mental, el que tiene trabajado eso, el que se conoce, el que sabe anticipar un error, el que sabe controlar sus emociones, regularlas. Sí, sí. No sé si respondo, Pablo. Sí, sí, un poco iba lo mío también a que uno a veces ve quizás que la esencia de ciertos chicos les cuesta mucho superar bajo presión algunos rendimientos, ¿no? Y que uno ve, pucha, cómo le cuesta, que en su esencia está que lo ve flojo en la parte mental, pero que es saber que esa fortaleza se puede entrenar también, que puede hacer un clic y que lo pueda superar y que no sea, pucha, esta es su esencia, pero que igual la pueda cambiar, ¿no? Sí, en realidad yo ahí disiento un poco con esto cuando dicen algunos entrenadores, aquel deportista rinde bien bajo presión. Hay que ver si la presión es interna o es externa. A veces es del propio atleta, o a veces tiene una imagen distorsionada de la realidad, o a veces ese atleta se monta las presiones de los demás o del entrenador, y en realidad no es que rinde bien bajo presión. Yo quiero creer que ese atleta interpreta esa situación, ejemplo de competencia, a su favor y no en contra, como un desafío, y acá viene lo de la personalidad resiliente, y no como un problema. Se sabe posicionar de acuerdo a su trabajo previo, de acuerdo a sus experiencias de vida, y tenemos que ayudar a que los atletas no generen síntomas, por ejemplo, de ansiedad y estrés ante una competencia, y que vivan esa situación más naturalmente. Obviamente que va a generar algo interno. Es como cuando, no sé, estaba en la facultad y rendí un examen. Genera esa cosa de que te observan, de que te escuchan, de que a todos nos pasa con algunas situaciones. Cuando uno está más preparado y se forma en la vida, te pasa menos. Si yo llegué a un examen con más capacidad de estudio, con más formación, seguramente esté menos nerviosa. Si uno llegó entrenado y si uno trabajó en el proceso para tal competencia, seguramente se sienta más seguro. El tema es que a veces esa persona entrena, esa atleta entrena, y no se da cuenta que entrena. Los otros días un chico, un deportista, en estas circunstancias me decía que estaba más gordo, que estaba muy angustiado porque había subido de peso. Que veía fotos de hace un año, que tenía como 10 kilos menos, y le digo, y en ese momento yo trabajaba con él, y en ese momento me veía gordo también. En ese momento no me veía bien, no estaba conforme.
Entonces también ahí me pregunto, ¿y qué poco registro tenés vos de lo que sos? ¿Qué poco valorás eso? Siempre pienso en una frase que utilizo mucho, es si uno reconociera lo que tiene con tanta claridad como hace con lo que le falta. Siempre estamos con el foco puesto en la falta. Hoy tiene 10 kilos más, está angustiado, y se da cuenta que estaba a 10 puntos en ese momento porque vio fotos, pero en ese momento también se pensaba que era gordo. A veces hay como una imagen distorsionada de la realidad. Por eso está bueno también poder acomodar los pensamientos. Sí, y qué importante es la confianza para superar esos momentos. Fundamental. Y bueno, empecemos de cero. ¿Querés bajar de peso? ¿Te hace bien bajar de peso? ¿Te hace sentir más rápido? ¿Para tu posición en el deporte es mejor? Bueno, trabajemos. No te propongas el objetivo de resultado de bajar 10 kilos. Pensemos en objetivo de rendimiento. Cambiemos los hábitos alimenticios. No te peses. Espera un poco para pesarte. Empezá a ordenarte. Y esos objetivos de rendimiento llevan a un buen resultado. Hay que tener, no existe lo milagroso. Existe el trabajo, la disciplina, tolerar el proceso, proponerse objetivos concretos, claros, realizables. No puedo pretender que en una semana baje 4 kilos. Me va a frustrar mucho si me pongo ese objetivo. Por eso también, cuando un entrenador se plantea objetivos con los deportistas, tenemos que pensar en objetivos reales. Porque si no son reales, corremos el riesgo, de que ese deportista sufra, se frustre, esté ansioso. Y después revertirlo es mucho más complejo. Bueno, gracias y saludo de nuevo. Un gusto, un saludo a todos. Gracias, Pablo. Gracias por estar. Gracias a vos. Un gusto. Bueno, Male, cómo no trabajar todas estas habilidades también blandas hacen que sean herramientas fundamentales para que, como decimos, y para parafrasear a muchos de mis colegas, tratemos de ayudarlos a encontrar su mejor versión, ¿no? Cada día a los atletas, sea cual fuera el deporte, tratar de que ellos puedan construir su autoestima y que tengan refuerzos positivos y que ellos aprendan a creer en ellos. Creo que ha sido... Eso es. No lograr dependencia, para eso estamos también, ¿no? Intentar, está bueno esto que decís, Chamo, porque a veces el prejuicio está que si uno va al psicólogo genera cierta dependencia. No, yo también trabajo con un psicólogo y me escucho y quiero crecer como persona y reflexiono. Es un espacio para todos, no está asociado a tener un problema, está asociado a abrir la reflexión. Y no tengo problemas porque voy a un psicólogo o no lo veo como que dependo de eso. Al contrario, son espacios que se abren. Y también está en confiar en eso. Uno quiere que los deportistas y los entrenadores darles herramientas y que se independicen, no por una cuestión de generar esa dependencia. Es un error pensarlo así. Es que es una visión quizá antigua, o que te decían, vas al psicólogo o vas al psiquiatra porque estás loco, o porque no podés resolver ciertas cosas. Y hoy quizá revertimos esa visión y tenemos, a ver, un poco loco estamos lo que hacemos deporte, alto rendimiento y demás, tenemos un grado de locura pero sana, pero bueno, hoy revertir eso, sino tomarlo como una herramienta para poder que esas habilidades blandas no nos sirvan solo para el deporte, sino que sea una herramienta para la vida. Porque cuando formamos a los chicos en el deporte, tratamos de que esas herramientas las puedan después utilizar en la profesión que elijan, sean entrenadores, deportistas, arquitectos, abogados, médicos, y que logren esa resiliencia para todo, ¿no? Yo creo que ese es nuestro gran desafío. Y no saben lo fundamental que son los entrenadores en ese rol. Lo fundamental que son. De hecho, esto que estás comentando, Chamo, también tiene que ver con la pregunta que creo que había formulado Débora anteriormente. Débora es una socia del Club Náutico Acovac y hace un trabajo con un grupo de socias del club y de otros clubes, entrenando y haciendo salidas recreativas, y tenía que ver con el tema de, ella se preguntaba si en este contexto de cuarentena era ahora el momento para ir contra la queja del deportista, del socio que se ve mermada su participación porque ya no tiene
los actos presenciales de entrenamiento, o si esperaba después de la pandemia. Y bueno, vos bien dijiste que no, que es ahora, que esto es una parte más del entrenamiento, es una parte más de entrenar la voluntad, es una parte más de los intangibles, ¿no es cierto? Es una disciplina que acompaña al deporte desde en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Es decir, en iniciación, en el deporte de alto rendimiento, y también, en este caso, como en el caso de Débora, en la parte recreativa y en la parte de deporte para adultos. Porque no dejamos de ser todos sujetos, ¿no es cierto? Entonces, independientemente del rol que nos ocupa en el deporte. Tal cual. Creo que, a ver, tenemos que pensar esta situación un poco como planteaba al principio. Esta situación de crisis sanitaria nos convoca a todos, nos preocupa, nuestro psiquismo está preocupado y ocupado por esta situación. No podemos negarla, no podemos negar esta situación y la angustia que genere la situación de no poder concretar ciertos objetivos que nos habíamos planteado. Como deportistas, como entrenadores, como ser humano en general, tenemos que pensarnos. Por eso también ahí yo intento pensar lo que es la psicología del deporte con la psicología clínica como un continuo. Todo el tiempo los atletas traen cuestiones de su personalidad. Probablemente no podemos trabajar en aumentar el rendimiento de un deportista si hay ciertas cuestiones que lo conflictúan desde el orden de la subjetividad. Por eso, para mi gusto, siendo respetuoso también de esto que dije antes, de esto que suene muy novedoso, que en realidad los psicólogos deportivos lo hacemos todo el tiempo, esta técnica que no es una profesión en sí misma, sino una técnica, el coaching, que queda muy en lo accesorio, hay que poder profundizar. Y bueno, es una técnica de la psicología, para eso están los psicólogos, entonces me parece que está bueno abrir los espacios para reflexionar. Bueno, Malena, se nos fue el tiempo, ¿eh? Se nos fue el tiempo, estuvo excelente tu ponencia. Yo la pasé muy bien la pasé. Hay muchos entrenadores presentes, también deportistas, socios del club. A todos ellos, desde este espacio, que es la sede virtual del Club Náutico ACOAG en Casa, les queremos agradecer la participación de hoy. A vos, por supuesto, nuevamente, Malena. Muchas gracias. Perdón, Carlitos, sí. Hay dos personas que están trasnochando y nos están mirando desde España. Mirando. Sí, Guillermo y Marcos, hola Marcos, ¿cómo estás? Ahí veo a uno, y bien que están ahí en la pantalla y están siempre firmes en todas las charlas que estamos y compartimos. Y la verdad que bien ya preguntado, ahí está dos grandes Marcos. Entrenadores. ¿Cómo? Ahí está Marcos también. Marcos, sí. Trasnochador también nos ha acompañado en una de las charlas que propusimos desde el club. Así que también para vos, nuevamente gracias, Marcos. Y bueno, les decía, agradecer a los dirigentes del Club Náutico ACOAG por este espacio, agradecerles a todos ustedes por la participación, agradecerles a todo el equipo, a todos los equipos de trabajo de los departamentos de Remo y Náutica y de Deportes. Y bueno, y nuevamente a vos, Malena, por estar hoy, y así que pido que para vos un fuerte aplauso si nos desmuteamos. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias. Muchas gracias por abrir el espacio. Me parece que es súper interesante escucharnos y pensar entre todos y construir un poco, en este momento tan difícil para todos, construir y escuchar otras opiniones. Para mí es muy interesante, así que les agradezco a Chamo, a vos, Carlos, a Daniel, muchísimas gracias. A la institución, muchas gracias. Gracias, Male. Yo creo que quedamos con ganas de más. En algún momento por ahí podremos organizar otra. No sé, te la tiro. Fíjate. ¿Cómo no? Será un gusto. Será un gusto. Que propongan temas. Perfecto. Dale. Ahí vamos. Bueno, un cariño grande para todos. Gracias a Male. todos. Gracias a todos. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Chau.